Muy buenos días en Moscú, muy buenas tardes en San Francisco, muy buenas noches en Washington, D.C. y buen mediodía en Tokio. Geopolítica, el mundo en sus manos. Estamos contentos, seguimos subiendo el número de suscriptores, seguimos subiendo el número de personas que ven nuestro programa. Ya gracias, llegamos a 1.500 personas que han visto nuestro programa. Se está difundiendo por distintas plataformas, por TikTok, por YouTube, por Instagram, por Facebook, por Telegram, por WhatsApp. Estamos distribuyendo nuestro programa y la gente de verdad que está manejando el tema, la gente está informándose y nos está informando también, porque nosotros no estamos acá para enseñar nada más, nosotros también aprendemos con ustedes, queremos llevarle esa forma de manejar, de entender el mundo, para que usted definitivamente no se deje llevar por la media que está comprada, la media que está pues subvalorada, porque esa media lamentablemente fue adquirida por los Walker y ellos han definitivamente hecho lo que hoy es el mundo. Bueno, en este programa de hoy tenemos varias cosas interesantes. Vamos a hablar, el libro de hoy se trata de La fuerza más poderosa, de Peter Ackerman y de Jack Duval. Este es un libro, un clásico que estudié, comencé yo a estudiar cuando me inicié en la no violencia. Mucha gente me pregunta qué son todas estas cositas que me pongo aquí, si soy como los generales esos, en esos países bananeros donde los militares se ponen cualquier condecoración. No, estas condecoraciones que yo tengo son condecoraciones que de verdad me llenan de orgullo, porque todas me han costado mucho tiempo de trabajo, mucha dedicación. Por lo menos esta acá, esta es el Edward Lever Tree de Kinyer Philosophy, es decir, de la filosofía de Martin Luther King. Es una especialización en filosofía de Martin Luther King, específicamente en la no violencia. La otra, pues fui Rotario por más de 26 años, ahora no me encuentro activo, pero pues lo llevo el Rotary en mi corazón. Y la otra de arriba es una de la escuela Adam Smith. Ustedes saben que yo soy seguidor de Adam Smith tanto como economista como filósofo. Y voy a hablar de él muchísimo en el libro que vamos a sacar. Está un poquito retrasado, pero porque estamos dándole unas revisiones allí que se merecen, pues, esas revisiones, porque ustedes se merecen lo mejor de nosotros. Bueno, vamos a ver este video de lo que es la fuerza más poderosa. Este video también se lo dedico a mi querida Venezuela. Y luego vamos a comentar, pues, lo que este video nos va a mostrar. Es algo que nos va a dar mucha esperanza, sobre todo a los venezolanos. Con ustedes el video. Cuando un pueblo es oprimido, ¿qué puede hacer? Ferdinand Marcos, Augusto Pinochet, Wojciech Jaruzelski, Slobodan Milosevic, P.W. Botha. Dictadores poderosos y despiadados, con una cosa en común: su poder fue destruido por una resistencia civil no violenta. ¿Cómo gobernantes tan poderosos son derrocados? Ocurre cuando la gente se une para resistir el poder de la represión. En Filipinas lo llamaron poder popular. Comúnmente se llama resistencia civil. Es un arma no violenta que la gente corriente puede usar contra los gobernantes represivos. Para la resistencia civil hace falta mucha gente, pero no se trata solo de cantidad. El problema es que las acciones no violentas no reconocen la necesidad de tener una disciplina férrea, entrenamiento, estrategias, planificación, reclutamiento y hacer todo lo que un movimiento requiere. Esto no ocurre espontáneamente, debe hacerse en forma sistemática. ¿Cómo comienza?
Cuando la situación se torna intolerable, la gente se organiza. A veces, los dirigentes sindicales dan el primer paso, o los grupos de derechos humanos, o las organizaciones religiosas, o todos trabajando juntos. En la lucha, lo principal es llamar la atención. Luchar en un rincón donde nadie te presta atención es un esfuerzo inútil. Si luchas, debes atraer toda la atención que puedas a tu causa. Al principio, los grandes problemas son la apatía y el miedo, y la impresión de que el adversario es invencible. En Chile, a la oposición pro democracia le tomó 10 años superar estos obstáculos. De acuerdo. Entonces, ¿cómo organizo las protestas? La protesta pública puede ser muy efectiva, pero es una pequeña parte de la resistencia civil. Solo una entre cientos de tácticas. Las marchas y protestas pueden ser un error si no estás preparado. La policía y fuerzas del orden pueden fácilmente dispersar una acción pública. Cientos de personas, incluso miles, en la calle no son una amenaza para el poder autoritario. Pero una protesta callejera te pone a ti y a los que te apoyan en riesgo. Si no has organizado un movimiento de verdad masivo, podría parecer que eres inefectivo o insensato. Si las protestas masivas no, ¿entonces qué? Debes decidir. Las opciones son casi ilimitadas. Conversas, debates y planificas. ¿Qué hacer? ¿Cuándo y por qué? Desarrolla una estrategia que lo una todo. Calcula tus riesgos. Los paros y boicots pueden ser acciones poderosas que involucran a muchas personas y sin exponerlas al gas lacrimógeno, golpizas y arrestos. La situación permitió que la comunidad entera participara en el movimiento. Todos pueden participar. Los niños pueden participar, las mujeres, los hombres, gente joven, gente vieja. Todos pueden tomar parte en esta labor. En Sudáfrica, activistas anti-apartheid boicotearon a los negocios de los blancos. Decenas de miles de clientes se negaron a comprar en las principales zonas de comercio. No violaron ninguna ley. No se arriesgaron a recibir golpizas. Pero al dejar de comprar, los empresarios blancos prestaron atención a sus demandas y se convirtieron en sus aliados exigiendo cambios. No tenemos un líder carismático. No necesitas un líder carismático. Solo unos pocos movimientos de resistencia civil han contado con líderes como Gandhi o Martin Luther King. No hubo tal líder en Chile ni en Serbia. Tampoco en decenas de otras acciones similares de no violencia exitosas. Y si un movimiento se identifica demasiado estrechamente con un solo líder muy conocido y ese líder es arrestado, el movimiento podría paralizarse. En cuanto a la policía, su modus operandi fue que primero trata de decapitar el movimiento atacando al líder. Pero nosotros nos adelantamos a eso, creando varios niveles de liderazgo. Cuando los líderes están dispersos a través de un movimiento, sus nombres muchas veces desconocidos, es imposible arrestarlos a todos. El movimiento continúa incluso cuando son eliminados los principales líderes. Esto no funcionará en mi país. Puedes tener razón. Una estrategia no violenta podría no tener éxito contra todo oponente. Mucha gente duda que pueda funcionar contra los oponentes realmente brutales o autoritarios. Pero el movimiento Solidaridad en Polonia tuvo éxito mientras se encontraban apostados ahí 70.000 soldados soviéticos. La junta militar de Pinochet fue derrotada. En Sudáfrica, la acción masiva apoyada por la presión internacional obligó al régimen del apartheid, uno de los más brutales, a negociar. La resistencia civil ha tenido éxito en muchas situaciones que parecían casos perdidos.
De hecho, fue la organización masiva la que provocó el cambio en Sudáfrica. Fue la organización masiva finalmente que presionó al Estado para implementar cambios y condujo al punto muerto, el impasse, donde el Estado ya no fue capaz de responder. ¿Qué pasa si mi adversario usa la violencia? Debes anticipar el uso de violencia. Tu adversario no se rendirá mientras controle la policía y las fuerzas de orden. Lo que se impone por la violencia deberá ser defendido con la violencia. Por eso pensamos que la violencia es el recurso de los débiles porque no tienen argumentos, no tienen autoridad moral. Por lo tanto, lo que se logra por la violencia deberá ser defendido con la violencia. Pero las tácticas violentas no detuvieron a la oposición en Chile, Polonia, Serbia, India y otros lugares. Cuando las autoridades usan la fuerza contra activistas no violentos, el resultado podría no ser el que intentaban. El principal error cometido por el régimen fue que amplió el círculo de los reprimidos. Por eso fue contraproducente esta represión. Porque fue como la tercera ley de acción y reacción de Newton. Cuando se aumenta el nivel de represión, la resistencia también aumenta. ¿Y si no logro persuadir a mi adversario? En la resistencia civil no se trata de la persuasión. No estás apelando a la conciencia de tu adversario. Tu objetivo es aumentar el costo de la represión a tal punto que se torna insostenible. Una manera es imponer costos económicos. O puedes tratar de interrumpir la vida cotidiana para demostrar que las autoridades han perdido el control. Cuando un pueblo pierde el respeto por sus gobernantes, la desobediencia y la resistencia se tornan más fáciles. La burla y el humor pueden ser efectivos, haciendo parecer al régimen ridículo e incompetente. Hagas lo que hagas, necesitas una estrategia. Si haces esto, tu adversario podría hacer esto y aquello. Por lo tanto, esas serían tus opciones. ¿Y por qué no piensas 3 pasos más adelante? ¿Por qué no incluyes alguna estrategia y planificación general en tu lucha? ¿Y por qué no tratas de anticipar lo que pasará en 6 meses más? Esto tomará demasiado tiempo. No podemos esperar. Considera las alternativas. Podrías intentar una insurrección armada, pero eso requiere dinero, entrenamiento y armas. Además, las insurrecciones armadas fracasan más a menudo de lo que triunfan. Por supuesto que había gente que pensaba que la única manera de enfrentarse a la violencia era a través de la violencia, pero eso era totalmente imposible. Nunca habríamos tenido el apoyo ni la capacidad para eso. Entonces, la única manera fue a través de un movimiento masivo, pacífico y organizado. Podrías quedarte de brazos cruzados y esperar que otros países impongan sanciones o intervengan. Pero no puedes controlar lo que hacen otros. Y ustedes, los que tienen todo por ganar o perder, pueden decidir por sí mismos qué hacer, sin esperar a que alguien lo haga por ustedes. Históricamente, la resistencia civil ha tenido mayores éxitos que la lucha armada. Y organizar una resistencia masiva es un proceso intrínsecamente democrático, mucho más seguro de dar resultados democráticos. ¿Cómo puedo ganar? Cada situación es diferente, pero puedes comenzar con lo esencial. No puedes ganar sin unidad, planificación y disciplina no violenta. Recuerda el principio más básico. Ningún gobernante puede gobernar si la gente se niega a obedecer, ir al trabajo, pagar sus impuestos, hacer lo que se espera de ellos. Cuando las fuerzas de seguridad dejan de cumplir órdenes y su lealtad puede resultar sorprendentemente débil, no hay poder autoritario que dure. Si suficientes personas desobedecen, el poder sufre cambios y se quiebran las lealtades militares y policiales. Tu objetivo es crear estos quiebres y luego explotarlos. Este libro, aclamado a nivel nacional,
muestra cómo los movimientos populares utilizaron la acción no violenta para derrocar a dictadores, obstruir a los invasores militares y garantizar los derechos humanos en un país tras otro durante el siglo pasado. Peter Ackerman y Jack Duval describen cómo las acciones no violentas, como la protesta, la huelga y los boicots, separan a los regímenes brutales de sus medios de control. Cuentan historias desde dentro, cómo los daneses superaron a los nazis, cómo Solidaridad derrotó al comunismo polaco y cómo la acción de masa eliminó a un dictador chileno como Pinochet. Y también cómo el poder no violento está cambiando el mundo hoy desde Birmania hasta Serbia. La no violencia es una fuerza poderosa y por eso fue que hoy les conté pues qué es lo que se referían estas condecoraciones, que para mí son condecoraciones. Una es un nivel 3 porque llevo casi toda mi vida estudiando, más de 20 años estudiando lo que es la filosofía no violenta, porque confío en ella, sé que la no violencia puede derrocar dictadores y eso es lo que tenemos que trabajar en Venezuela. Recuerden, no obedecer a el tirano, no obedecer las leyes injustas, eso es lo que lleva a los regímenes a terminarse y socavar las bases que soportan a esos regímenes. En el caso de Venezuela tenemos la base militar, la base económica, la base política y base social ya no tiene. Entonces ellos están sostenidos ahorita solo por la violencia. Y cuando María Corina dice que el régimen está cerca de caer, yo estoy de acuerdo con ella. Yo estoy de acuerdo con ella porque sé que el régimen está cerca de caer porque ya no le queda base popular, que es una de los pies de la mesa que más sustentan a los dictadores y a los regímenes. Bueno, continuamos con geopolítica. Hoy aquí tenemos por lo menos, vamos a hablar un poquito de lo que es Groenlandia. Mucha gente cuando escuchó la noticia de que el presidente Trump dijo que quería comprar Groenlandia, mucha gente dirá, bueno, Trump está loco, Trump no sabe lo que quiere, Trump está bromeando. Es decir, muchos lo entendieron así. No, el presidente Trump sabe lo que está haciendo. Recuerden lo que significa MAGA, Make America Great Again. Y eso significa de que él va a recuperar la posición geopolítica de Estados Unidos en el mundo. ¿Por qué? Porque esta posición, por causa de los Walker, ha sido disminuida. Y pues, mire, ahí ustedes tienen, el presidente Biden antes de irse está, bueno, destruyendo y deshaciendo todo lo que puede. Acaba de sacar a Cuba, un régimen comunista, un régimen dictador, un régimen que ha violado los derechos humanos. Y lo acaban de sacar de la lista de terrorismo. ¿Es que acaso los cubanos, es decir, los del régimen cubano, ahora, a partir de ayer, no quieren destruir los Estados Unidos? ¿Ustedes creen que eso ha cambiado? Que el gobierno comunista de Cuba, ellos ya no quieren destruir a los Estados Unidos. Porque eso es lo que quieren ellos. El régimen venezolano lo que quiere es destruir a los Estados Unidos. Y bueno, dijo que iba a invadir Puerto Rico. Ese es un tema que, bueno, que lo vamos a tomar en otro programa porque merece la pena el que le dediquemos un tiempo. Pero bueno, Groenlandia es una isla que está llena de nieve, estratégicamente ubicada. Y no solo eso, sino que a partir del derretimiento de las masas de hielo se han abierto nuevas vías de comunicación, nuevos canales que son navegables ahora. Y recordemos que China y Rusia tienen tiempo invirtiendo en rompehielos. Ellos ya tienen años invirtiendo en rompehielos. De hecho, Rusia tiene los mejores rompehielos del mundo. Y es con visión a esto, porque ellos estaban viendo cómo apoderarse de esa zona. Y el presidente Trump no los va a dejar. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial ya Estados Unidos, pues, y es una cosa que es de lógica. Si Estados Unidos tiene que defender Groenlandia, porque pertenece a la OTAN, Estados Unidos, y Groenlandia está ahora administrada por Dinamarca, Estados Unidos va a tener que gastar dinero para defender Groenlandia. Entonces, yo pienso que es justo que él diga, bueno, vamos a... Y ojo, Trump no está diciendo, cuando él dice que si lo tiene que tomar militarmente, bueno, él está dispuesto a llegar hasta allá. Pero básicamente es lo que está diciendo, tenemos que posesionarnos de eso porque Rusia y China están haciendo investigaciones, están haciendo un montón de pruebas y de ensayos, de testes en Groenlandia, porque ellos tienen intereses estratégicos allí.
Entonces el presidente Trump, bueno, gracias a Dios ya se sentó Dinamarca y el administrador de Groenlandia, y creo que los vientos van por buen camino. Ya creo que Dinamarca está dispuesta a cederle la independencia a Groenlandia, y luego ahí entra el presidente Trump, porque los groenlandeses van a decidir en un referéndum si ellos quieren ser es decir, si quieren pertenecer a los Estados Unidos. Y no se alarmen los woke, no se alarmen los de izquierda, porque eso mismo ha hecho Putin, pero en una forma una forma muy mala, cuando Crimea en el 2014. Él invadió Crimea y luego que la invadió, hizo un referéndum aprovechándose de que la mayoría de la población era rusa, y ganó el referéndum en una forma fraudulenta, porque eso sí me consta, fue una forma fraudulenta, a pesar de que tenía una mayoría, pero no una mayoría tanto como ellos lo dijeron. Y ellos se apoderaron de Crimea. Así igual quieren hacer con los territorios ocupados hoy en Ucrania, y por eso no vayan a dar un grito al cielo, no vayan a decir, a llorar, porque ahora Estados Unidos quiere hacer un referéndum en Groenlandia, donde hay poco más de 50.000 habitantes, y donde la tendencia dice que los groenlandeses les gustaría ser estadounidenses, porque Groenlandia está más cerca de Nueva York que de Dinamarca. Entonces, pues el presidente Trump va en eso. Yo apoyo esa política porque me parece que es una política cierta y una política estratégica. Bueno, vamos ahora al caso de Israel. Israel continúa pues trabajando para garantizar pues que su país sea seguro. Israel tiene que hacer todo lo que tiene que hacer o lo que tenga que hacer para garantizar la seguridad de su pueblo, y pues mucha gente, y sobre todo la izquierda y los que nos cambian o tratan de cambiarnos nuestra manera de pensar, muestran eso solamente cuando hay bombardeos y hay algún herido civil, pero ellos no muestran cuando los terroristas se esconden debajo de los hospitales o se esconden debajo de las guarderías, cosa que está prohibida en el Código de Guerra, porque eso no se debe hacer. Es decir, si tú vas a ir a la guerra, tú tienes que combatir con las reglas claras, no puedes combatir con reglas que violan pues lo que es el Código de Guerra, porque aunque ustedes no lo crean, la guerra tiene sus códigos y tiene sus normas. Israel pues va a aprovechar de hacer todo lo que tenga que hacer. El presidente Trump va a apoyar a Israel en todo lo que tenga que apoyarlo, y sobre todo teniendo a Irán como enemigo, porque Irán es un enemigo. Aunque Irán, pues yo creo, como les dije, Irán va a venir una revolución, pero no, a mí no me gusta esa palabra revolución, va a venir una evolución en la sociedad iraní, en la cual van a definitivamente quitar ese gobierno teocrático. Caso Ucrania. Ucrania hizo un ataque, uno de los ataques más fuertes que lo realizó el día lunes. Este ataque lo hizo con drones, lo hizo con misiles de largo alcance. Por primera vez incursionó en la frontera rusa a más de 300 kilómetros. Pero es que es una cosa rara, es decir, Rusia destruye Ucrania, bombardea Kiev, que es la capital, hace de todo, pero Ucrania no puede defenderse y atacar al territorio ruso. Eso es algo que es inmoral, es un relativismo ético. Es decir, los rusos, si van a la guerra, tienen que estar dispuestos hasta que le bombardeen a Siberia. Eso es lo que, por eso es que la guerra es mala, porque la guerra hace que se destruyan las infraestructuras, y de hecho Rusia ha destruido casi toda la infraestructura de Ucrania. La recuperación de Ucrania no va a ser rápida, pero entonces Rusia no quiere que le bombardeen su infraestructura, ellos quieren salir de esto, como dicen en mi país, caballo blanco, porque no le pase nada. Ucrania se va a defender, Ucrania se está preparando pues ya ahora con la entrada del presidente Trump. El presidente Trump ya ha dicho que no va a dejar solo a Ucrania, y pues para Vladimir Putin esto va a ser una verdadera sorpresa. Vamos a hablar ahora de Canadá. Bueno, Canadá, es decir, no es que el presidente Trump venga con una visión expansionista, como le están diciendo ahora el emperador Trump, el nuevo emperador. El presidente Trump está hablando desde la razón. Y cuando le digo desde la razón, mire, yo tengo documentos acá
Y le voy a leer esto, vean. Estados Unidos anunció fondos por 250 millones de dólares para que empresas de ambos países procedan y minen minerales críticos. Estos minerales se utilizan para el almacenamiento estacionario y las baterías de vehículos eléctricos. El año pasado, Estados Unidos anunció fondos por 250 millones de dólares en ayuda. Por aquí, en otro lado, dice también Estados Unidos da a Canadá una ayuda de 1.500 millones. Aquí dice, ambos países impulsarán un corredor transfronterizo de empacado de semiconductores que empezará con que Canadá e IBM brinden incentivos significativos como parte de un memorando de entendimiento para el desarrollo de capacidades de nuevas potencias. Estados Unidos también anuncia fondos de la DPA por 50 millones de dólares a empresas canadienses. Fíjense, aquí le llevo. Estados Unidos y Canadá han asumido el compromiso de identificar oportunidades entre ambos países. Estados Unidos y Canadá, bueno, total que Estados Unidos tiene una balanza comercial con Canadá desfavorable, pero no solo eso, sino que Estados Unidos siempre tiene que estar brindando ayudas económicas a un estado walker, porque si lo vemos así, Canadá es supuestamente la casa pues del izquierdismo, de donde todo eso funciona, el socialismo funciona. Pues les cuento una cosa, en Canadá ahorita no se consigue vivienda. En Canadá, bueno, el mismo primer ministro acaba de renunciar por el desastre que está haciendo. Entonces, realmente Canadá y Estados Unidos han trabajado, o Estados Unidos siempre ha soportado la economía de Canadá. Y pues el presidente Trump le está diciendo, bueno, aparte que te soporto la economía, te doy, el año pasado le dio más de 200 millones de dólares para ayuda porque Canadá está en una situación económica muy mala. Entonces, ahora que el presidente Trump le dice, bueno, si te tengo que dar dinero, tengo que aceptar que la balanza comercial siempre sea a favor tuyo, entonces mejor que te conviertas en un estado, ya que eres una carga económica para los Estados Unidos y para los contribuyentes estadounidenses, porque todo el dinero que sale de Estados Unidos lo paga usted, lo pago yo, lo pagamos todos los que vivimos acá en los Estados Unidos. Entonces nosotros de una forma u otra estamos soportando la economía canadiense. Entonces, ¿por qué mejor no ir a un tratado como se hizo en inicios con la comunidad, lo que se llamó la Comunidad Europea en sus inicios, donde pues se levantaron algunas fronteras, se hicieron unas alianzas económicas hasta lo que llegó hoy, que es la Unión Europea, donde tienen una misma constitución, donde tienen una sola moneda, donde tienen una unificación económica, y eso es lo que está planteando el presidente Trump. Es decir, Canadá tiene que realmente sincerar su economía, y Estados Unidos está dispuesto a seguirlo ayudando, pero vamos a trabajar en una comunidad que se convierta en una unidad futura, en la unidad norteamericana. Con México esto no es posible por otras situaciones que explicaremos en otros programas. Pues, entonces vieron, no es que Trump quiere ir a invadir Canadá, no, Trump está diciendo, bueno, si yo tengo que pagarte las cuentas, eso es como que usted a su vecino le tiene que pagar las cuentas, tiene que mantenerle los hijos, tiene que mantenerle el carro, tiene que ayudarlo, entonces llega un momento, perdón, que usted va a decir, bueno, yo no puedo continuar en esa situación, vamos a ver cómo reacomodamos la relación. Y eso es lo que le está diciendo el presidente Trump, así como se lo está haciendo a la OTAN. A la OTAN le está pidiendo que mínimo el 5% del Producto Interno Bruto de su presupuesto sea invertido en la OTAN, en defensa. No sé cómo va a ser España, porque España anda con una economía bien mala ahorita. España aporta, creo que es el 1%, no sé ni dónde va a sacar el 4% restante. Y ahorita su presidente socialista acaba de, como hay una gran demanda en viviendas en España, bueno, él lo solucionó. Aumentó los impuestos a los inversores. Más del 100% cuesta ahora una casa si usted no es español, si usted la quiere comprar allá. Entonces, ¿vieron cómo hacen los socialistas? En vez de solucionar el problema como es lógico, bueno, si hay mucha demanda de vivienda, vamos a construir más vivienda. Y una de las cosas que desarrolla más las sociedades es la construcción, el sector construcción. Y España entraría en un boom económico que sería muy positivo para la sociedad española. Pero bueno, el presidente Sánchez
comunista, socialista, que es amigo de Maduro, del presidente Maduro y de todas esas malformaciones políticas que existen en el mundo, de Zapatero, él decidió cortar el crecimiento económico de España con esta nueva ley que sacó ahora. Pero bueno, pasará el tiempo y veremos. Ellos no hacen lo que es lógico. Vamos a Panamá, el caso de Panamá, que el presidente Trump dice que bueno, que si tiene que usar la fuerza para tomar el canal, lo va a hacer. Y fíjense, tómense el tiempo de leer cuál fue el convenio que se hizo cuando se le devolvió el canal al gobierno panameño, a los panameños. Ustedes se van a encontrar que una de las cosas es que el canal de Panamá siempre sigue siendo algo estratégico para los Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Porque comunica sus dos costas, la costa oeste con la costa este. Y para Estados Unidos es vital eso, si no tendrían sus buques que navegar hasta abajo en Chile y Argentina para poder dar la vuelta a un barco de Nueva York a San Francisco. Pero vean, les voy a leer para que hablemos con conocimiento de causa. El presidente Trump dice que hay un acercamiento a China peligroso, y es verdad. Y es verdad porque, mire, aquí tengo, esto lo bajé de la propia página del Ministerio de Economía del Gobierno de Panamá. Fíjense, resumen de acuerdo suscrito entre la República de Panamá y la República Popular de China, Economía y Comercio, memorándum de entendimiento para la promoción del comercio e inversión. 1, ese es el primero. El 2, el MEF y China Development Bank. Panamá y el Banco del Desarrollo de China establecen una plataforma de colaboración en materia económica, comercial y asuntos financieros. Vamos a darlo hasta ahí. Otro aquí, cooperación entre Exim Bank y el MEP. Panamá promueve inversión de la banca china en proyectos de infraestructuras en el país. ¿Cuáles proyectos? Pues usted sabrá cuáles son. Sienta las bases para el establecimiento de oficinas regionales del Exim Bank. Eso es otro acuerdo. Vamos a ver otro acuerdo aquí. El MOU de factibilidad del TLC. Es decir, Panamá está por firmar o ya está muy avanzado en un tratado de libre comercio con China. Esto pues dentro de su independencia y su soberanía, Panamá tiene la libertad de hacer un tratado de libre comercio con quien ellos lo quieran hacer. Vamos a ver aquí, vamos a seguir aquí. 6. Memorando de entendimiento sobre el desarrollo de medidas sanitarias fitosanitarias. Memorando de entendimiento fitosanitario que permitirá a Panamá adoptar medidas para sus productos sean aptos para la exportación al mercado chino. Eso también es algo que le corresponde a ellos. ETENSA y Exim Bank. Exim Bank otorgará financiamiento para el desarrollo de proyectos de transmisión de electricidad por parte de empresas del sector de China dedicados a este sector, dentro de Panamá. 8. Extensa y Bank of China. El Banco de China otorgará facilidades de financiamiento a corto y largo plazo para proyectos de transmisión eléctrica a través del ETSA. Contenido: un acuerdo por el cual el Banco de China y ETSA expanden sus relaciones comerciales. Bueno, fíjense aquí, seguimos. 9. Memorándum de entendimiento de cooperación agrícola. El memorándum de entendimiento de cooperación agrícola que permite mejorar la capacidad productiva y agrícola ganadera de Panamá. Hasta aquí vamos bien, son cosas que el gobierno panameño puede hacer y porque esas son sus decisiones, pues. De entendimiento de cooperación económica, comerciales y de inversión. Se establece una comisión mixta liderada por el Ministerio de Comercio de ambos países para fortalecer y promover la cooperación bilateral entre materiales, economía y comercio. Entendimiento para la cooperación en zonas económicas y comerciales Panamá. Vamos aquí en turismo. Estatuto destino turístico aprobado. Panamá recibe el estatus de destino turístico aprobado por parte de China. Y aumentarán de manera significativa el ingreso a Panamá de turistas chinos. Entre estos turistas vendrán muchos espías, vendrán muchos militares camuflajeados. Recuerden que China no es una democracia, China es un gobierno comunista disfrazado de capitalismo porque es lo que les ha convenido a ellos allá. Bueno, ellos no están disfrazados. En China todavía hay campos de reentrenamiento
a aquellas personas que piensen distinto a lo que tiene el Partido Comunista Chino. Fíjense que hay un acuerdo de transporte aéreo. Aquí comenzamos con los problemas. Panamá y China sientan las bases para establecimiento de rutas aéreas directas. Ambas naciones podrán incluir hasta 3 destinos conjuntos. Fíjense que esto es peligroso porque esto incluso podría ser la presencia de muchos aviones chinos en la República de Panamá. Aquí viene uno de los más peligrosos. Acuerdo de cooperación marítima. Panamá recibe el estatus de nación más favorecida. Buques con registros panameños recibirán beneficios en los puertos de la República Popular de China. Contenido otorga a Panamá los beneficios de tarifas especiales y tratos preferenciales que hoy día reciben buques de registros internacionales, que se aplicarán a los barcos de banderas panameñas que arriben a puertos de la República Popular de China, lo cual aumentará el atractivo del abanderamiento de buques por parte de la República de Panamá. Panamá es dueña de muchas flotas a nivel mundial porque Panamá tiene unas condiciones favorables para registrar los buques allá. Entonces muchas compañías, en vez de registrar sus buques con bandera americana, van y los registran con bandera panameña. Pero aquí siguen los acuerdos. MUD infraestructura, MUD de cooperación, el MUDU de cooperación en el marco de la franja económica de la Ruta de la Seda y la iniciativa marítima de la Ruta de la Seda del siglo XXI. Panamá se adhiere a la iniciativa china de la Ruta de la Seda, potenciando su rol como la gran conexión. Recuerda que China está haciendo la Ruta de la Seda y no es más que pues ellos están tratando de interferir en las economías y en los sistemas políticos de muchos países, y Panamá es uno de ellos. Entonces, señores, yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Trump. El canal es algo estratégico. El canal no entra dentro de lo que es más, es sobre la soberanía del continente que deberíamos estar hablando, no de la soberanía de Panamá. Panamá está entregando parte de su infraestructura, tanto financiera como logística, al gobierno chino. Y todos los documentos son libres. Ustedes están ahí en las páginas web, usted los puede leer, los puede buscar. Es decir, infórmense. Los chinos están avanzando y han avanzado en este continente por la desidia de los gobiernos americanos de izquierda que han permitido que estos gobiernos avancen. Yo creo que no es la desidia, con la alianza de los gobiernos de izquierda, los gobiernos demócratas, tanto el presidente Obama, del presidente Bill Clinton, del presidente Biden, han avanzado todos estos gobiernos en los últimos años precisamente porque hay una alianza entre ellos, y esa era la intención, pues, tratar de cambiar al mundo y de meternos en esa nueva moda que ellos tienen, donde nos quieren dominar. Pues seguimos con Venezuela, pues. Vamos a pegar Venezuela con Panamá. Fíjense, hay dos cosas que yo quiero aclarar. Uno, sigo creyendo en ti, María Corina. Pase lo que pase, creo en ti. Estoy orgulloso de la valentía que le has mostrado al mundo, y voy a contar algo aquí que, como yo trabajé muchos años con María Corina, y a mí, si hay algo que estoy seguro, a pesar de que tengo mis diferencias ideológicas con María Corina, y pues lo podemos presentar en algún programa, María Corina es una mujer valiente. Yo estuve en una mesa donde nos llegó la noticia, y estábamos en una reunión, llegó la noticia cuando estaba el presidente Chávez de que él era día viernes o jueves, no me recuerdo, y le dijeron, en esa noticia nos dijeron que el lunes, cuando Alejandro Plaz y María Corina fuesen al Tribunal Supremo por una citación que tenían, que ellos iban a salir con las esposas. Entonces, el mensaje que le habían mandado era que el fin de semana ellos se fueran del país. Y a mí nadie me lo cuenta porque yo estuve ahí. Y María Corina se paró y dijo, yo no me voy de Venezuela. Y María Corina el lunes dijo, voy al Tribunal Supremo. Y efectivamente fue. Y María Corina afrontó al chavismo. Es decir, que no es la primera vez que ella lo hace. María Corina es una mujer muy valiente. Incluso tiene las bolas que no tienen muchos políticos venezolanos. ¿Verdad, Manuel Rosales? ¿Verdad, Ramos Ayú? Entonces,
Pero también quiero mandarle un mensaje al presidente Edmundo. Yo no sé qué le está pasando al presidente Edmundo. El presidente Edmundo es un diplomático de carrera, el cual yo respeto mucho porque lo veo como un profesor, a pesar de que él no me dio clase a mí, pero es una persona que tiene mucha experiencia en el campo diplomático. Entonces, presidente Edmundo, si usted ve que está pasando todo esto con Panamá y el presidente Trump está en un enfrentamiento ahorita prácticamente diplomático con Panamá por esto, entonces usted va y hace toda la alianza con el gobierno panameño, es decir, deja las actas en el banco panameño, que podrían, yo no confío, pues ya en el gobierno panameño, podrían ser manipuladas por los chinos, hace una alianza con el presidente de Panamá, donde prácticamente se compromete usted, que si usted llegara al gobierno en Venezuela, usted va a tener que apoyar al gobierno de Panamá si Estados Unidos quiere retomar el canal. Y aquí están todas las cosas que justifican la retoma del canal de Panamá. Es decir, China se está apoderando de Panamá con la alianza del gobierno de Panamá y los gobiernos de Panamá, porque esto no viene desde ahora. Esos acuerdos se han comenzado a firmar desde el 2017 o antes. Entonces, presidente Edmundo, yo creo que usted tiene dos cosas. Tiene que nombrar a su gabinete, tiene que nombrar a su ministro de Defensa. Gracias a Dios me escuchó la otra vez que pedí que nombrara a María Corina o a su vicepresidente. No dije específicamente María Corina, pero cuando hablé de la vicepresidencia, sé que la imagen iba a una imagen de María Corina. Usted agarró el mensaje, nombró a María Corina, pero ahora usted tiene que nombrar su ministro de Defensa, tiene que nombrar su ministro de Relaciones Interiores, tiene que nombrar su canciller y tiene que nombrar pues los cargos que usted considere necesarios. Usted es el presidente de Venezuela. Usted ya es el presidente de Venezuela. Entonces yo creo que ya usted tiene que actuar como tal, tiene que endurecer el diálogo, pero más importante, usted como diplomático sabe que no se puede estar aliando con países que van a entrar en problemas con su principal aliado. ¿Y cuál es su principal aliado? Estados Unidos. Entonces, si usted está haciendo todos esos negocios con Panamá y soportándose en el gobierno de Panamá, Panamá le va a cobrar esa factura, porque en diplomacia todo se cobra. Entonces, presidente Edmundo, vea bien cuáles son sus aliados. Yo particularmente creo que para un nuevo gobierno de Venezuela, Panamá no es aliado nuestro. Hasta que Panamá suelte ese matrimonio que tiene con China. Entonces, señores, creo que he sido bien específico, bien claro. Venezuela debe continuar en la lucha. Uno no debe, por supuesto que uno se desanima. Yo no le voy a decir a usted que no se desanime. Yo también me desanimo, pero lo importante es que hay que seguir. La fuerza más poderosa es el ciudadano, es la gente. Los grandes dictadores, como en el Pinochet, cayeron por la fuerza del pueblo. Entonces, señores, vamos a prepararnos para ese cambio. Ese cambio viene. El cambio viene. Y la lucha es hasta el final. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. De ese mártir de la revolución del mundo, FBI Lena. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов по перевоспитанию. Серьезные основания полагать. Yes, we can. Серьезные основания полагать. Yes, we can.